Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 68 de Espíritu del Ring. Yo soy Creer Spirit y el día de hoy tenemos que hablar, sí, de lo que sucedió en el fin de semana, de la previa de AAA, pero sobre todo, y creo que el tema que estuvo en boga esta semana fue la lección que nos deja Andrade con su salida de WWE, su llegada a AEW y todo lo que hay alrededor. Vámonos por partes. Recién, hace unas semanas, Andrade el ídolo sale de WWE por circunstancias relacionadas a una cláusula de integridad donde técnicamente eres reprendido por el uso de sustancias ilícitas, ya sea tanto como estupefaciente, así como también para mejorar la condición de tu cuerpo, como esteroides, por ejemplo. Cuando salió, pues había muchas especulaciones alrededor. Les estoy hablando de que fue, yo creo que una semana antes del aniversario 92, entonces ya tenemos bastantes semanas con este tema. Incluso ya hice una cobertura del tema Andrade aquí en el podcast, me parece que hace 2 episodios. Y en ese punto ya había debutado en AEW, en The Crash, etc. A ver, esta semana se ha revelado que Andrade está bloqueado, al menos durante un año, por quebrantar la cláusula de no competencia de 90 días por parte de WWE. ¿Qué significa esto? Porque hasta las últimas noticias que habíamos tenido, Andrade no tenía esa cláusula en su contrato. Y cuando salió llevaba al menos 45 días sin luchar en WWE y tampoco con goce de sueldo. Cuando tú rompes la cláusula de bienestar dentro de WWE, te vas sin goce de sueldo durante esos 90 días. Cuando te despiden, te vas con goce de sueldo durante los 90 días. Teníamos entendido, por todo lo que estaba sucediendo, que Andrade no tenía esa cláusula. Y es común porque muchos de los nuevos contratos no incluyen esa cláusula. Luego las alarmas se prendieron un poquito más cuando el tema Santos Escobar salió a colación. Que si Santos Escobar iba a salir de WWE, que ya no estaba contento, que ni siquiera con dinero se iba a quedar. Al final, ustedes lo escucharon en aquel podcast, se quedó Santos Escobar. Pero hoy, que ya sabemos que Andrade está bloqueado un año al menos de WWE, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Será que Santos Escobar ya se había dado cuenta de lo que iba a suceder? Obviamente no como algo de oculto, básicamente por las circunstancias alrededor del tema Andrade. ¿Será que se dio cuenta de que si se iba de WWE lo iban a bloquear así como Andrade? Y dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos. Porque al final del día su renovación con WWE es completamente sorpresiva. Ya Rush estaba tirando indirectas, ya todo el mundo lo veíamos trabajando como el hijo del fantasma otra vez. Y de pronto, de la nada, desapareció esa idea y se estableció que ya tiene contrato con WWE. Y la tendencia de, por ejemplo, Legado del Fantasma sigue apareciendo frente a nosotros en SmackDown. Recientemente, el último SmackDown, los Lotarios, los Garza lucharon bajo el nombre de
Legado del fantasma. ¿Qué nos está diciendo esta salida de Andrade? Porque ahora no puede competir en ninguna empresa de Estados Unidos, básicamente, pero además no puede competir en ninguna empresa internacional que tenga nexos con alguna empresa de Estados Unidos. Y para muestra un botón, este mismo fin de semana tenía una presentación en WWC, una empresa puertorriqueña, y no pudo luchar. De hecho, llegó, salió ante el público y pidió una disculpa por no poder luchar. Está siendo responsable por sus actos. Obviamente, esto implica que no puede luchar en Consejo Mundial de Lucha Libre, porque Consejo tiene un nexo con AEW. Entonces tampoco es algo que hoy podamos esperar. Cuando debuta Andrade de vuelta en AEW, se hacen muchas burlas, ¿no? De que va y viene, va y viene, va y viene. Y cuando sale esta información otra vez de que se tiene que quedar resguardado a mando de WWE en ese bloqueo de un año, también surge la premisa de, híjole, es que está amarrado por WWE. No sabemos bien qué hizo Andrade para estar en esta posición. Pero como algunos dicen, el que mal obra, mal le va. Al final, y por más de que queramos defenderlo por ser nuestro hermano mexicano, Andrade rompió una regla, afectó a un compañero, en este caso a Fénix, o a varios, porque no sabemos cuál es la historia que realmente nos iban a contar ahí. Y ahora estamos en plenitud de condiciones para darnos cuenta de que a quien peor le fue Andrade. Va a estar un año fuera del foco público. No solamente eso, es probable que por cuestiones legales haya circunstancias relacionadas a AEW que probablemente le afecten en un regreso dentro de un año. Un año es mucho tiempo. Un año es demasiado tiempo. Y no puede estar en ninguna empresa que esté relacionada al producto extranjero. Es decir, no puede trabajar en Repro, no puede trabajar en New Japan, no puede trabajar en Consejo Mundial. Y estás hablando de los 3 territorios más importantes fuera de Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, Japón, México. En México no puede luchar tampoco en AAA porque le corresponde a WWE. Y si bien sigue anunciado para The Crash, ustedes sabían que vino a The Crash en la función pasada, luchó y ganó el título ante DMT Azul. Si bien todo indica que con The Crash no debería haber ninguna circunstancia, porque técnicamente no es una empresa con una alianza internacional, The Crash tiene que saber qué le conviene. The Crash hasta hace unos meses tenía una relación con AAA, que en ese momento era una empresa mexicana. Y ahora hemos continuado viendo un poco de esta relación los últimos meses. Si bien ya no es una conexión completa como antes de esta función en la que apareció Andrade, ya había aparecido hijo de Dr. Wagner Jr. en una lucha. No estamos muy seguros. Y por ejemplo, que después apareciera en WCW, o fuera a aparecer en WCW, en WWC, que cómo estoy confundiendo esto, Andrade, y no pudiera luchar, obviamente por el nexo que tiene WWC con empresas gringas. Pero que por ejemplo alguien como Carlito, que pertenece a esas empresas puertorriqueñas, venga a relacionarse a The Crash,
pues hacen demasiado engorroso la posibilidad de que un Andrade pueda aparecer. No sé si me estoy dando a entender. Que The Crash bien podría decir, bueno, a mí yo no tengo el nexo específicamente con las empresas. Los luchadores tienen un contrato más independiente y ellos pueden ir y venir. Quizás es por eso. Pero, ¿y si sí lo tiene? Y si sí lo tiene, lo único que va a pasar es que The Crash, al tener a Andrade como campeón, se cierra las puertas. Completamente. Completamente. Es que esto está empezando a afectar todo. ¿Dónde podría luchar Andrade? Pues podría luchar en funciones independientes del tipo que trabaja el patrón, por ejemplo. El patrón Alberto. Funciones donde, si bien hay involucramiento con luchadores de AAA, pues no está dentro del ecosistema oficial de AAA. Pero ahora, y por lógica, si hay un luchador de AAA involucrado en el programa donde podría estar Andrade, Andrade va a ser bloqueado de esa función. Entonces, en esas no puede trabajar. Y si vamos a AEW y en esos programas están, a Consejo y en esos programas fuera, externos, están involucrados gente como Bandido, están involucrados gente como Hechicero, Máscara Dorada o Místico, tampoco puede trabajar. Es lo que yo entiendo. Tendría que ser completamente independiente y sin gente relacionada a AEW con contrato únicamente de Consejo Mundial, donde podría involucrarse. A como nos han mostrado las cosas, vaya. A lo mejor un IWRG, funciones como las del Santo o Fuerza Guerrera, que son completamente alternativas. Y las opciones están completamente cerradas para Andrade. No puede luchar en Estados Unidos y es donde más promociones hay. En Inglaterra puede luchar, pero no puede luchar en la empresa importante. En una de las empresas importantes, en Repro. En Japón puede luchar, pero no puede luchar en Noah, no puede luchar en New Japan. Las dos más grandes hoy por hoy. Tienen que ir a empresas que sean diferentes y que no tengan nexos con empresas gringas. Aquí en México, les digo, IWRG a la mejor, y no estoy seguro porque por ahí, pues al final del día deben tener algunas relaciones internacionales. Lo tendrás que ver en alguna función si él quiere generar dinero y no quiere dedicar su vida a otra cosa este año. En funciones un poquito más chicas. Y quizás en Latinoamérica pueda trabajar, en España, en cualquier lado que no haya un nexo relacionado al WWID, que está bien sumergido. Este empieza a ser un problema porque yo creo que es la primera revelación que tenemos sobre qué pasa cuando una empresa gringa o varias empresas gringas empiezan a sumergirse tanto en el producto mexicano. O sea, Andrade está completamente bloqueado y no puede trabajar en ninguna empresa mexicana de importancia magnánime. No puede. Tiene que ser completamente independiente. Una situación en la que están otros luchadores, como por ejemplo el Cibernético, pero que a diferencia de Andrade, Cibernético no pasa nada si no lucha en Consejo o en AAA, porque él tiene un estandarte de luchador independiente desde hace muchísimo tiempo y puede sumergirse por todos lados, ganar el dinerito que necesite ganar para el estilo de vida que ya lleva. Andrade no. Andrade no puede hacer eso. Está en una circunstancia durísima. Y esto probablemente le cierra las puertas, sí ya en WWE completamente. Creo que después de esto creo que va a ser muy difícil imaginarnos a Andrade el ídolo de vuelta en algún momento de la historia en WWE. Olvidémonos de cualquier cosa que pueda hacer a Andrade en algún momento en WWE. Y yo creo que su situación es mucho más delicada incluso que la de Alberto, por ejemplo. Alberto se siente palpable. Andrade ya. Y con AEW, que se habló tanto de que ya había planes de programar a Andrade en ciertas circunstancias, incluso antes de que saliera oficialmente WWE,
por seguramente pláticas que habían tenido a nivel interno, pues ya no va a tener esa confianza por parte de una empresa como AEW. Oye, no sé si pueda darte la confianza, Andrade. Al final del día, tú me prometiste algo, sucedió de otra manera, por más de que hayan sido circunstancias apremiantes, que no esperaban ninguna de las dos partes, pero tú me prometiste algo. No creo que el contrato de Andrade, que debe de haber firmado ya con AEW, se bloquee completamente. Lo que creo que va a pasar, y esto hablando desde el desconocimiento total, es que independiente de la cantidad de años que haya firmado Andrade con AEW, que debe haber un contrato de por medio seguramente, Andrade les va a deber un año. Y si en algún momento él se planea salir otra vez de AEW, no sé, porque se quiere ir a trabajar a Japón o se quiere ir a trabajar a la nueva empresa que salga, lo que quieran, si en algún momento sucede eso, les va a deber un año a AEW. Un año que es el que lo tienen bloqueado. A lo mejor se va sin goce de sueldo por parte de AEW, pero el contrato es por N cantidad de tiempo. Todo indica que Alberto, una vez más, perdónenme, ando con lo de Alberto porque estamos revisando su carrera y estoy ahí medio confundido. Todo indica que con lo de Andrade se va a marcar un precedente bien importante y Andrade es el chivo expiatorio. No se lo tomen a la ligera. Este tipo de cosas terminan carreras. Este tipo de cosas terminan carreras. Porque dentro de un año, si es que regresa a AEW, ¿qué nos va a contar? ¿Qué va a expresar? ¿Qué va a estar pasando dentro de un año? ¿Va a seguir su lugar disponible? Ya no. La Don Callis Family ya no va a estar en donde está ahorita y donde lo podían recibir y donde había algo supuesto para Andrade. Es una circunstancia horrible para el mexicano. Y quizá sea la que termine con el Prime que en algún momento llegamos a ver de Andrade. Quedará a ver este primer fin de semana de noviembre si aparece en The Crush como campeón y si sigue luchando. Por lo menos nos va a dar el halo de que puede trabajar en estas empresas mexicanas de segunda importancia, The Crush, IWRG, o si netamente tiene que bajar a lo más pequeño que se pueda y prácticamente autobuquear sus propias funciones. Todo lo que podamos desear positivo a Andrade, ojalá le pase. Cometió un error. Quizás no te puedes cerrar las puertas de esta manera nunca. Y ojalá volvamos a verlo en su prime y cualquier cosa que yo haya especulado en este episodio, por favor que se borre. Pero es que la situación es terrorífica, a tal punto de hacerme pensar, oye, es que ¿qué tal si a Santos Escobar le dijeron, oye, mira, si tú te vas, no pasa nada, pero te tienes que aguantar los 90 días. Oye, pero yo ya tengo planes para la otra empresa. No me importa, te tienes que aguantar los 90 días. No me importa. Y si no lo haces, espérate, porque se viene algo enorme. Qué difícil situación. Qué difícil situación, chicos. Y esperemos que no sea un tema de racismo, porque WWE vaya que los tiene. En fin, cierro este primer bloque del programa un poquito más terrorífico, diría yo. Me da miedo. Y vámonos ahora sí a hablar de la función del Campeonato Universal de Amazonas, que estuvo llena de grandes momentos.
No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Oye, si escuchaste el episodio de la semana pasada, sabes que yo no soy el personaje que más apoya el que tengamos un mes de las Amazonas. Porque creo que debería ser todo el año, pues. Tiene 6 funciones a la semana. Si no me equivoco, sí, tiene 6 funciones a la semana. Una le podrías dar de protagonismo semanalmente a las Amazonas, ¿sabes? Pero ok. Es lo que nos dan, es lo que tenemos. Por ahí me decían, tú no sabes cuánto cuesta que le traigan luchadoras extranjeras. A mí me vale si vienen luchadoras extranjeras. Estoy hablando de las luchadoras mexicanas, del valor que le dan a sus propias luchadoras en la empresa. Y puesto que esto es lo que nos toca, debo decir que qué bueno estuvo esta función de Viernes Espectacular, totalmente complementada por Amazonas. Creo que no hubo una sola lucha mala, pero sí hubo luchas que estuvieron a un nivel muy superior. Vamos a hablar un poquito de todo, de mis favoritos en general de esta noche. Y favoritos, me refiero a mis momentos favoritos, ¿eh? Y ¿qué podemos esperar para un Grand Prix? Porque pues obviamente esto lo van a escuchar hasta que antes del Grand Prix, ¿no? Entonces, vayámonos rápido, porque todavía también hay que hacer previa de Héroes Inmortales. Primero que nada nos abrían por un lado Tabata y Nexi y por el otro lado Candela y Valkyria. Yo creo que esta lucha es muy, muy importante por una razón específica. Estos 4 nombres en específico me parece que son los que quieren proyectar a futuro en Consejo Mundial de Lucha Libre. Si bien el cartel está lleno de luchadoras establecidas, de luchadoras que tienen el apoyo del público, estas 4 son muy jóvenes y lo que han ido haciendo en el Consejo Mundial de a poquito me parece maravilloso. Shout out completo a Candela, que casi que por destino nos la encontramos afuerita de la arena, cerca del puesto de Octagón. Obviamente no podía evitar pedirle una foto, porque es una luchadora que no solamente me gusta cómo trabaja la bruja voodoo del ring, sino que además ese día específicamente llevó una máscara que me encantó, que me encantaría tener en mi colección. Y una anécdota rápida, le digo, Candela, ¿me podría tomar una foto con usted? Y me dice, claro, yo veo tus videos. Y dije, wow, a veces no medimos que yo hago contenido para aficionados. No mido que varios luchadores también les llegan a salir. Y bueno, no es la primera. Ya tenemos ahí algunas interacciones con el bueno de Poseidón. Ahora sé que Candela de pronto ve los videos y hasta siento que tengo que tener más cuidado siempre con cómo me expreso de ciertas cosas. Pero bueno, un saludo completo a la buena de Candela. La segunda lucha de la noche, Kira Zanelli, me gustó muchísimo. Es un mano a mano en match relámpago. Y ambas creo que se han fogueado este último año precisamente para saber ejecutar este tipo de luchas. Zanelli se vio con un control total. Los momentos que Kira tuvo fueron espectaculares. Y a mí personalmente me gustó muchísimo la victoria de Zanelli. También porque es una de mis luchadoras favoritas. Pero en parte también porque siento que ya se merecía una victoria de valor. A ver, yo entiendo que para muchos los títulos, los torneos, todas esas cosas son significativas, pero Zanelli el año pasado era campeona nacional, este año tuvo que ceder ese lugar ante una India Sioux que está imparable y no habíamos visto mucho protagonismo por parte de Zanelli. Le tenemos muchas ganas a las historias que nos pueda contar y vamos a ver cómo sigue evolucionando la hija de Mano Negra. También tuvimos una lucha que esta quizás fue la más flojita en relevos australianos, México contra Japón y Reino Unido. Marcela Princesa Suhate y La Magnífica, una combinación bien interesante en contra de Hazuki, Koguma y Kanji. Y digo que no fue como la mejor lucha de la noche. Yo creo que porque como apenas se están adaptando al estilo, a lo que va a estar sucediendo aquí estas semanas, las japonesas y la de Reino Unido,
pues la verdad es que no supieron como empatar a mi gusto tan bien con la combinación que les presentaron también. Entonces, no me parece una mala lucha, pero ciertamente si una no estuviera al mismo nivel que las de la noche en general, creo que es esta. Después, ahora sí tuvimos relevos australianos, pero de ídolas, ¿no? La Catalina, Lluvia, Jarochita, contra Seuxis, Reina Isis, y una que está subiendo bastante Olimpia. Me gustó también, digo, un ejemplo clave de cómo los nombres establecidos pueden hacer valer mucho la función. Fíjense que es difícil mencionar algún nombre que haya quedado afuera esta noche. Creo que la mayoría de las favoritas del público estuvieron. Digo, hay gente como Dark Silueta que está lesionada y no se pudo integrar con el Consejo Mundial. Pero fuera de eso, creo que la mayoría de las favoritas del público estuvieron involucradas en esta función y, y esto es una prueba de ello, ¿no? Unos relevos australianos que fácil serían segunda lucha en otro programa porque así son en el consejo, porque programan la lucha femenil hasta abajo. Bueno, pues ahora fue casi la lucha semiestelar. Y no le llamamos semiestelar porque hubo dos luchas que le llamaron estrella, aunque sabemos que el evento estelar es uno. Y ese fue el Campeonato Universal de Amazonas entre India Sioux y la buena de Skadi y la lucha de Mercedes Moné y Persephone. Quiero profundizar sobre cada una, así que déjenme construir. El Campeonato Universal es un título que progresivamente se ha convertido en el más importante de la división femenina. Si bien no lo es tanto para la masculina porque es como un logro más, las mujeres han logrado que este título tenga más significado del que pareciera que realmente tiene. Vámonos por partes. Cuando lo tuvo la Catalina, que no es la primera ganadora, pero es, digamos, como alguien que le dio mucho foco, pues aparecía con él constantemente. Y después tuvo la lucha con Tony Storm, que la enfocó en una muy buena posición. Lo mismo pasó el año siguiente con Persephone, que todo el año trajo el título en su cintura y que tuvo su perdónenme, su lucha con Mercedes Moné esta misma noche. Es decir, han cuidado y han protegido este título con una importancia magnánima. Y tenemos otros títulos en la división, el mundial, el nacional, los de parejas de ambos rubros. Y quizá, solo con excepción de los títulos mundiales en pareja que tienen mucho protagonismo constantemente en el consejo, y esto pasa con todos los títulos, el campeonato universal pareciera el premio mayor, pareciera un lugar que te va a posicionar hacia el siguiente año de logros y éxitos. Y mira que India Sioux viene con un gran año, ganó el campeonato nacional, buena defensa en Noche de Campeones y ahora campeona universal ante un Skadi que también lo hizo increíble. Y la lucha por sí sola, saben que yo no soy quien analiza a nivel deportivo esto, pero la lucha por sí sola es de otro mundo. Se nos va contando durante el progreso que quizás India Sioux no tiene tanta fuerza como para soportar a Skadi en peso y eso le está dificultando mucho llevar sus movidas a donde suele guiarlas. Por otro lado, Skadi, si bien sí tiene una ventaja en el peso, se le complica muchísimo la experiencia de India Sioux y entonces eso las pone en la misma posición. Y la historia que te van contando progresivamente es que cualquiera de las dos puede ganar porque las dos son súper talentosas y tienen un brillo especial. Y creo que cualquiera de las dos que hubiera ganado hubiera sido excelente. Es que no hay duda de que la final se construyó de una manera hermosa. Y ya viendo el programa, y yo decía, por ejemplo, Jarochita Lluvia, pues a lo mejor hubiera estado divertido, pero no creo que hubiera sido tan espectacular como esta lucha. India Sioux se posiciona ya quizás en las últimas partes de su carrera. No es una luchadora tan joven. Y Skadi en ese sentido puede esperar. Porque además es abrazada completamente por el público. La adoran. Y la verdad es que se ha dado a querer. Precisamente por tener un aura y un ángel que pocas otras luchadoras saben adquirir dentro de la empresa. Y no lo estoy diciendo de manera subversiva. A ver, también hablo de luchadores, no solamente de luchadoras, sino también de luchadores. Lo que Skadi sabe hacer, ese ángel, ese carisma, pocos y pocas lo tienen y lo saben explotar. Y creo que tiene una dinastía que
todavía no se construye en la historia, pero seguramente lo hará. Tiene un estilo magnífico, tiene una presencia espectacular en el ring, la gente siempre la apoya y es el tipo de luchadora que tú quieres ver y quieres admirar. En mi caso es así, no es de mis favoritas, definitivamente yo iba con India Sux porque India Sux sí se ha convertido en una de mis favoritas y la historia que hay detrás de su carrera me gusta muchísimo. A lo mejor soy más fan de Sanelli, a lo mejor soy más fan de la Jarochita, pero definitivamente un muy buen año para Skadi, finalista en el Campeonato Universal, no duden que el año que viene lo gane, ganadora de la Copa de Aniversario de la Arena Coliseo, donde es la reina, y sigue siendo campeona nacional en parejas, múltiples oportunidades de protagonismo, si no me equivoco también va a estar en el Grand Prix, entonces oye, que tenemos de todo y para todo en esta función. Y cerremos ahora sí con el evento estelar. Mercedes Moné, quien venía a defender su título del Consejo Mundial, estableciendo también sus 10 títulos. Justo hoy que grabo el podcast ya llegó a los 12, pero bueno, en ese punto todavía había 10 títulos nada más. Sale de manera espectacular, haciendo referencia a Selena Quintanilla. También por ahí sale con 4 luchadores y cada uno está sosteniendo sus títulos. Y ella solamente lleva el de consejo. 4 luchadores que seguramente eran de la arena, ¿no? Y Perséfone, bueno, recepción hermosa por parte del público. Tengo que mencionar aquí algo. Este mes la entrada ha bajado en el Consejo Mundial. Y sí ha bajado porque ciertamente tras tantos eventos progresivos e importantes en la lucha libre mexicana, tiene que bajar en algún momento la entrada en las arenas. Pero es curioso, y una vez más lo digo, que sea justo en este mes, que es el de las Amazonas. Y la recepción del público fue muy pobre. La parte en la que yo suelo estar, que es gradas, apenas y llenó la sección naranja. Y digo apenas, porque no la llenó completamente. Y apenas y tenía gente en la verde. Es decir, más de la mitad de las personas que suelen estar en gradas no fueron. Un poco diferente en balcón, donde sí vi mucho más público. Y la parte de abajo en ringside tampoco fue sold out. Si bien estaba casi llena, no fue sold out. Y esto únicamente nos habla de un público que es machista y que cuando le presentas un programa de mujeres y no está Místico, ¿sabes qué? Me lo salto completamente. Porque por supuesto, si Místico hubiera estado, aunque sea en la primera lucha de la noche, hubiera habido muchas más personas en la arena. También cabe decir que había muchas más mujeres que de costumbre en la arena y eso también es de aplaudir porque hay que apoyar todo el producto. En este caso estamos viendo que hay una parte del público que va y no va a ir a apoyar a las Amazonas. Bueno, pues entonces vamos nosotras y vamos a hacer que esta función sea importante. De meritorio completamente para un enfoque tan hermoso de una función como esta. Pero los que sí estaban se conectaron completamente porque sabíamos que eso era lo que tocaba hacer. Y porque si no queremos que nos quiten, aunque sea el único mes de Amazonas que tenemos, pues hay que echarle ganitas cuando suceden estos eventos. Esperen una recepción similar la semana que viene en el Grand Prix. Con Mercedes Moné parecía que la banda ni la conocía, siendo que es una de las luchadoras más importantes de la actualidad. Pero con Persephone, bueno, una recepción cálida, se empezó a gritar México, México, México. No voy a entrar a ese debate, no quiero entrar a ese debate, pero la lucha estuvo bien. Mercedes Moné venía un poquito suave, es decir, cuando digo suave me refiero a que no está al 100% luchando, se está cuidando mucho, no vas a ver que tenga un estilo como lo va a tener en el ring, es lógico, es un viernes random para ella. Y tenía 2 eventos importantes este fin de semana. El Wrestle Dream, donde ganó su campeonato número 11. Y la función del día de hoy, donde ganó el campeonato número 12. Entonces no te vas a arriesgar a lesionarte en una arena en México. En ese aspecto sí se sintió un poquito delicada al momento de ejecutar. Sabemos que da mucho más. Pero Persephone se vio fuerte, se vio audaz y brutal. La verdad es que es una buena lucha e incluso llegas a sentir que Persephone puede llegar a ganar, pero era muy difícil bajo la condicionante de que Mercedes Moné está construyendo un récord. También en algún momento Mercedes se mete con la familia de Persephone se emperra, hay de todo, ¿no? Y el final del camino es una Mercedes Moné ganando
gracias a su llave de rendición, recibiendo una felicitación por parte del consejo y un festejo completo con papelitos, etc. Y retando a quien quisiera dentro del vestidor para que la fuera a confrontar a su territorio, Estados Unidos. Y aparece Olimpia y la verdad es que se presenta poderosa y potente frente a una Mercedes Moné que está buscando retadora por el campeonato mundial de Consejo de Lucha Libre. Y se viene eso, se viene un Olimpia contra Mercedes Moné. Queda claro que la decisión para quitarle el título no era Perséfone. Yo creo que las opciones de Perséfone aquí se acaban y el enfoque que ahora tiene que darle a su carrera pues tendría que ir por otro lado. Probablemente, y ya entrando en el tema de la semana que viene, vayamos a ver una Perséfone ganadora del Grand Prix. Yo creo que es el pick más caliente que hay. Después de la derrota de esta semana, Perséfone fácil puede ser la ganadora de la semana que viene en el Grand Prix. Y si me preguntas a mí si tuviera que ganar alguien de la selección extranjera o de los representantes de las empresas extranjeras, en este caso, Mina Shirakawa creo que es una gran opción también y que también es un supernombre que va a estar visitando México. Aún no sabemos qué otros combates va a haber, no sabemos si en regreso de Tessa Blanchard, que fue contra Lluvia, se va a quedar en eso o vamos a tener un poquito más de ella. Fue mencionada en el Consejo Mundial de Lucha Libre Informa esta semana, entonces no pareciera que no vamos a volverla a encontrar en ring. Veamos qué nos cuentan con el Grand Prix de Amazonas. Mis expectativas puestas en que decidan ponerle un gran momentum a alguien como como Perséfone. Y nada, yo creo que una función para la historia que fácil les recomiendo, deben de ver si no la vivieron en la arena. Sobre todo esos últimos dos combates, pero bueno, la combinación en general es buenísima. Y ahora sí, suelto el micrófono para que nos vayamos al siguiente bloque, donde vamos a hablar de Héroes Inmortales 2025. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Para Héroes Inmortales 2025, las expectativas fueron muy altas en un inicio y semana a semana se fueron como que desinflando, ¿no? Y estamos hablando de un cartel que fue sold out apenas 4 días después de su, digamos, anuncio. Lo cual es muy llamativo porque creo que es la primera vez que sucede con un Juan de la Barrera de este calibre. Ni siquiera en Rey de Reyes, que también fue un pago por evento técnicamente de AAA, sucedió esto. Entonces, ¿qué podemos esperar de la función de este sábado? Donde compré segunda fila. Bueno, también mi pensamiento fue... creo que no hay muchas otras oportunidades de comprar una segunda fila en un pago por evento de un producto de WWE, a pesar de que sea AAA. Entonces, es ahora o nunca, ¿no? A ver, tenemos un cartel anunciado, yo creo que una condición interesante. Dragon Lee contra el buen Dominic Mysterio por el campeonato más importante de AAA. Tenemos por ahí un reto abierto entre Psycho y Pagano contra... Esperábamos que fueran los Psycho Circus, te iba a decir. Los Wyatt Six. No van a ser los Wyatt Six hasta donde nos han planteado. Lo cual es extrañísimo porque precisamente el evento se anuncia con una promo de los Wyatt Six. Yo creo que podemos esperar que aparezcan. Eso sí que podemos esperar. Pero veo muy difícil que vaya a ser la lucha que nos vayan a presentar en los campeonatos en parejas. Y en todo caso, bueno, creo que Psycho y Pagano van a retener por ahí unos relevos atómicos de locura que ya en el condicionante se perciben extraños porque parece que no va a haber Copa Antonio Peña este año. Por ahí tenemos también una lucha por el campeonato crucero que dices, ok, por fin le van a dar un poquito de protagonismo al campeonato crucero después de que no lo ha tenido en meses. Y está Laredo Kid, está por ahí Lince Dorado,
Yard Carwell, que son gente que han estado trabajando constantemente con AAA, ¿no? No se sale de la jugada. Es lógico, vaya, a nivel interno. Y finalmente Aerostar, que regresa, me parece que después de Triple Manía, a tener un poquito más de protagonismo. No me parece que vaya a perder el título Laredo, pero sí que ya va a empezar a tener un poquito más de foco. Se repite la lucha entre Fabi, Flammer y Natalia, la cual ya tuvimos en Triple Manía y el público no la recibió muy bien. Y me temo que si no la acomodan bien en el cartel, probablemente no vayan a recibir muy bien esta lucha una vez más, pero creo que debería haber un cambio titular. Y no mucho más. Tenemos anunciado un meet and greet con el Grande Americano y Lola Baez, lo cual pues nos da la impresión de que faltan por ser programados. Probablemente el Grande Americano, como lo he venido diciendo, contra el Hijo del Vikingo. No sé por qué se han tardado en anunciar esa lucha que para mí perfectamente puede funcionar. Y vamos a ver qué nos dicen con Lola Vice, porque obviamente también falta Mister Iguana por ser anunciado. Y seguramente para cuando tú estés escuchando este podcast ya se anunciaron esas dos luchas que faltan, o esa lucha que falta. Entonces, no quiero especular sobre lo que falta, sino más bien quiero pensar qué puede venir para AAA con este evento. A ver, Dominic Mysterio no va a perder el título. Laredo Kid difícilmente va a perder el título. Psycho y Pagano difícilmente van a perder el título ante un reto abierto. Probablemente haya un cambio titular en lo que respecta a Reina de Reinas, porque si no la lucha no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que es el único cambio titular que podemos esperar realmente esta noche. Y los relevos atómicos de locura, pues son unos relevos atómicos de locura de los cuales hay poco que mencionar. Creo que así a primera vista se siente poco especial. Se siente como un evento más de alianzas. Y me truena un poco decir esto porque creo que la expectativa estaba un poquito alta. Pero mira, voy con muchas ganas de disfrutar, de pasármela bien. Y reitero, ¿qué más puedes anunciar en este programa? Porque te faltan gente como Hijo del Vikingo, Grande Americano, Lola Vice, etc. Ahora, ¿qué puede conllevar para AAA? Creo que Héroes Inmortales, más que ser el evento del año, que para mí lo sigue siendo Verano de Escándalo, va a ser el evento que ya establezca bien los caminos que van a guiar a AAA. Yo creo que hasta el momento no estaba siendo muy claro, pero se tienen que tomar decisiones ahora sí que nos vayan guiando hacia un mejor sendero. Se ha hablado mucho de un Worlds Collide 3 para este año. Se ha hablado también de Guerra de Titanes, que también tendría que estar sucediendo por aquellas fechas. Y el panorama es complejo. Nos quedamos sin una lucha bien importante que era la de Wagner e Ethan Page. Yo creo que tenerla aquí en México hubiera sido fantástico. La tendremos ese mismo día, a esa misma hora, en Halloween Havoc, lo cual también es como extraño que programen la misma fecha, a la misma hora. Digo, probablemente tiene que ver con contratos, pero ay, se vuelve un poco mordaz con el espectador que sea de este modo el como nos presentan el producto. Por otro lado, con las estrellas que hacen falta por ver, se podría esperar, por ejemplo, una Copa Antonio Peña. Pero reitero, especular sobre cosas que probablemente ya han sido anunciadas, lo único que va a hacer es demeritar un poco el trabajo que podamos expresar en este momento. Creo también que si Héroes Inmortales establece, como bien lo menciono, y se nos anuncia un Guerra de Titanes en este evento, yo creo que después de la función de Monterrey de Día de Muertos sería el siguiente evento, y posterior tenemos este Worlds Collide 3 en el fin de semana de, ya sea, yo creo que puede suceder ya sea en el de Survivor Series, aunque si me preguntas a mí, más bien yo ahí pondría Guerra de Titanes, no allá, sino más bien en la zona de acá de México, un domingo, un sábado, la fecha que
que encaje mejor. Y un Worlds Collide 3 para cerrar el año, el fin de semana de Saturday Night Main Event. Creo que eso podría globalizar bien y, y dejarnos fuertes patrones rumbo a 2026. A ver, Dominic, es muy difícil que vaya a perder el megacampeonato, creo que no tendría nada de lógica. La historia entre Dominic y el Gran Americano parece haberse pausado en pos de las historias que están contando con el campeonato intercontinental, es lógico. Pero yo creo que en AAA pues va a seguir esta parte del Grande Americano y Dominic y esta especulación de los gringos locos, que la verdad estaría muy buena por ver. Y, y entonces ya con eso y con un Dominic que muy probablemente va a terminar el 2026 sin el campeonato intercontinental, creo que ahora sí va a poderse enfocar en otros aires que puedan ser, yo creo, un poquito más interesante. Por como veo las cosas, este lunes Dominic obviamente va a retener una vez más el campeonato y yo creo que ahora sí para el Saturday Night Main Event de este mes de noviembre veremos la triple amenaza de la que se ha estado especulando entre Rusev, Dominic y Penta, que una vez más para cuando tú estés escuchando este podcast probablemente ya esté confirmada esa lucha. Entonces creo que ya con un enfoque centrado en el megacampeonato, Dominic va a tener muchas más posibilidades de contarnos historias y bueno, Worlds Collide 3 y Guerra de Titanes serían las fechas donde podamos tener un poquito más de ese Dominic y ver otras opciones. También yo creo que considerando que es muy difícil que Psycho y Pagano pierdan los títulos, que los Wyatt Six están encaminándose hacia los Wargames, pues a la mejor lo que realmente vamos a tener es a un Dominic y Grande Americano quitando los títulos en parejas a los payasos. Que eso se ve, se siente rudo. No sé ustedes cómo tienen la percepción alrededor de eso. Creo que estaría potente y considerando que Dominic pues, ya no va a tener el campeonato intercontinental para ese momento. O a lo mejor todavía podría tenerlo, ¿sabes? Con el título femenino, creo que la mejor opción sería Fabi Apache. Y si no lo es, por circunstancias que le llega a Natalia y que bueno, que Lady Shani ya después se lo pueda quitar a Natalia, yo creo que también sería una estructura adecuada. Y Laredo Kid, tengo la preocupación de que el título crucero de Laredo Kid no solamente quede en el olvido, sino que más bien se convierte en el título crucero de todo WWE. Y el título crucero de WWE ha sido varias veces pues dado de baja. Entonces ahorita habría que entrar a otra división crucero y no sé qué tan bien puede funcionar eso. Sabemos que el contrato de Laredo ya terminó oficialmente con TNA y la primera respuesta es esta lucha. El latinoamericano está junto con el norteamericano y no sabemos si eso también va a involucrar una fusión de títulos. Esperemos que no, porque creo que uno de los títulos más memorables que puede haber ahorita en WWE, específicamente hablando de la historia de AAA, pues es el título latinoamericano. Entonces se están moviendo las cosas, como pueden ver, a gran escala. Si hay una Copa Antonio Peña, pues por ahí también habrá que darle sentido. Hay gente muy perdida que vimos en el primer Worlds Collide. Estamos hablando de Chica Tormenta, por ejemplo. Estamos hablando de que una vez más parece que la parca no está entrando en los planes más allá de que semana a semana dentro del kayfabe está progresando con sus manos a manos. No tenemos anuncio tampoco para algo del Mesías y la historia que nos habían planteado del Mesías en TNA tampoco está avanzando, entonces no hay mucha claridad sobre qué va a suceder en AAA próximamente. O sea, quizás pensábamos que iba a ser un poco diferente, pero por lo menos antes teníamos como mucha más certeza de que hay cosas que a lo mejor no funcionaban, pero poquito a poco empezaban a guiarse a otro lado. Aquí creo que estamos en un punto muerto y precisamente este Héroes Inmortales tiene que ser lo que cambie la moneda. ¿Dónde lo van a poder ver? Me parece que a partir de las 9:15, como siempre en HBO, y de ahí
las últimas 3 luchas seguramente. Antes solamente en la arena, los boletos están acabados. Vamos a intentar disfrutar lo mejor posible esta función, que yo creo que ciertamente va a estar muy bien, pero también hay que entender que todo lleva una progresión de construcción y creo que este evento es eso. Triple Manía tenía que ser un evento especial, para mí no lo fue. Creo que este evento no tiene la obligación de ser un evento especial, pero sí uno que establezca lo que nos van a contar los siguientes meses y el siguiente año en general. Vamos a ver quiénes regresan, quiénes se presentan, qué sorpresas podemos tener, porque si bien la última función tuvimos la sorpresa del anuncio de los Wyatt Six, ahora ni siquiera es seguro de que su participación vaya a estar en boga. Yo espero que sí, que de hecho participen y trabajen ahí, ya sea luchando o estando en una aparición especial para atacar a los payasos. Vamos a ver si los Psycho Circus se involucran. Y como cada semana estaremos aquí platicándolo en el podcast, en el episodio número 69, que yo ya les había dicho que quería hacer algo especial por este episodio y hoy me ha llegado a la mente la idea. Vamos a hablar obviamente del Grand Prix femenino, vamos a hablar obviamente de la función de Héroes Inmortales, pero sobre todo, y yo creo que como tema prioritario, vamos a hablar de la sexualización a las luchadoras en la lucha libre. Creo que el mes es perfecto para hablar de eso y es el episodio 69. Entonces hay mucho que narrar a través de este pequeño estigma que estoy planteando. Y ya también prepararnos para el episodio número 70. Para quienes escuchan esto con regularidad, quizás alguna de la información que expresé el día de hoy está desactualizada. Y así como la semana pasada y como las últimas semanas he estado con la dificultad de tener trabajo de por medio, chicos. Trabajo y viaje. Afortunadamente o desafortunadamente, yo espero que pronto este ambiente cambie y no me tenga que desconectar tanto de la realidad, poder tener un poquito más de información actualizada siempre. Pero les pido una disculpa si alguna de la información que expreso ya la sienten un poquito rancia. Están siendo semanas de trabajo. Tengo toda mi mente en eso y me dificulta mucho poder sacar las cosas un poquito más en caliente. Pero también la ventaja es que para quien escuche en Patreon, un saludito a Isra y un saludito a Diego, que muchas gracias por ser miembros de Patreon y por estar consumiendo este producto. Pues tienen la ventaja de que yo estoy grabando esto el domingo, desde el lunes ya pueden escuchar el episodio en Patreon. Espero les llegue la notificación porque pues es como la única forma extra que tienen como para disfrutar el podcast de una manera un poquito más certera. Y para quien no está en el Patreon, pues te recuerdo que vale 25 pesos y que realmente no es muchísimo dinero. Y tienes la oportunidad no solamente de acceder a, por ejemplo, solicitar un video para esta semana o elegir algún tema de los podcasts de noviembre, sino también, y en su determinado momento, escuchar los episodios especiales de cada semana, que salen los domingos a las 4:30 de la tarde. Y por ejemplo, esta semana hicimos el Fantasy Booking de WrestleMania 42 parte 1, que creo que quedó muy bien. Tú puedes ver un adelanto en Spotify. En Spotify lo encuentras fácilmente. Ese adelanto es el episodio anterior a este. Para que veas más o menos cómo construyo yo una cartelera. Y este domingo precisamente tenemos la parte 2 de ese Fantasy Booking, que va a terminar de concretar este cartel, que por el momento yo he pactado 5 luchas, me parece. 5 luchas. Déjenme confirmar. Sí, 5 luchas de 14 que debería tener un WrestleMania. Entonces faltan un poquito más. Vamos a ver si completamos un cartel así un poquito más choncho. Espero les haya gustado el episodio. Este viernes tenemos un Vintage Spirit, como debe de ser. Héroes Inmortales, que todavía no ha sido el año. Y el domingo, la parte 2 en el Patreon. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, como ya saben, en Espíritu del Ring. Y esperen el viernes 31 de octubre un episodio especial con historias de terror de ustedes los seguidores. Considerando que esa semana
vamos a subir este episodio especial de podcast para que puedan escuchar las historias de terror de algunos seguidores. Me parece importante que no los deje sin un episodio especial semanal, ya que este no va a ser de lucha libre. Entonces el sábado seguramente nos estaremos viendo aquí con el segundo Cinema Spirit el tercer Cinema Spirit, donde vamos a estar hablando del cine del santo seguro, como el año pasado. Entonces también prevenidos para eso, se nos viene un buen cierre de octubre. Muchas gracias, ya casi somos 10,000 en TikTok. Sin más, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.